Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estado Civil Motero, donde hablamos de motos, aunque no siempre, y damos rienda suelta a contenidos sin guión establecido, para no variar. Así que ponte cómodo y disfruta de una hora de desvaríos. ¿Qué pasa, chaval? Hey, muy buena. ¿Qué pasa, tío? Te coges de previsto, ¿no? Sí. No me lo esperaba, sin intro, sin nada. Hombre, a dolor. Las cosas tienen que ser un poquito a dolor, porque es que si no... Sí, aquí andamos de cháchara, de cháchara. ¿Te he convencido? ¿Te has dejado engañar? ¿Tú cómo lo consideras? Yo ya por pesado, ya te has puesto muy pesado, digo, a ver si voy a hacer un poquito de gilipollas yo, digo, vamos a dejarnos llevar por este hombre que está puesto, esto igual que el que se va a iniciar en el sexo, ¿sabes? ¡Ay, que me quedo muerta! Que está, y yo, prueba esto, no, pruébalo, y ya te insisten tanto que dices tú, pues venga, vamos al lío, lo mejor esto me gusta y todo. Vale, vamos a dar por hecho de que yo soy muy pesado y que yo te he insistido mucho en que realizáramos un episodio donde yo pudiera hablar de mi buen amigo Jesús Mari Medina. En su día te puse el pegalata, pero yo y tú nos conocimos, bueno, ahora vamos a hablar cómo nos conocimos tú y yo. Lo cierto es que tú has salido a la palestra en muchos episodios, con Gonzalo, con el Piti, sobre todo con Antonio. Antonio Cansino, tú sabes que mi buen amigo Jesús Mari con sus rutas, que él habla muy bien de las Anarchy 2, etcétera. No había más remedio que de un modo u otro terminaras hablando en algún episodio del podcast de Estado Civil Motero. Aparte, que como buen amigo tuyo que yo soy, me considero como buenos amigos que somos, bueno, hace mucho tiempo que nos conocemos. Son muchos años ya. ¿Sí? Y ahí va la siguiente pregunta. Jesús, si tú me tuvieras que presentar a mí, a algún amigo tuyo que no me conozca, ¿cómo me presentarías? ¿De qué nos conocemos? Pues conocernos, que yo recuerde, fue en una GESADA, ¿no? Una concentración en esta del foro del GS800, ¿no? Y fue la primera vez, ¿no? Sí, claro, la primera vez. Y yo no te conocía de nada. Que tú venías con el de San Bartolomé, si no recuerdo más, y yo iba con el Tiesto. En aquel entonces montábamos todos S800, que tiene que ser 2010. Voy a rememorar un poco. Según mi memoria, que tampoco es que sea muy lapsa en el tiempo, yo recuerdo que recién comprada mi moto en el 2008, mi F800 GS del 2008, y yo por aquel entonces éramos muy activos en los foros. Entonces, con el único con el que yo tenía contacto de Huelva era un tal Sorrentino que tenía un restaurante en Matalascaña. Y él más de una vez me había hablado de que conocía a un tal Tiesto que también tenía una F800 GS que era gris. Y Sorrentino tenía una amarilla y negra igual que la mía, pero que a su vez conocía a otro de Almonte que tenía una en blanca, que habían pasado ya un par de años y tenía el modelo blanco, el modelo nuevo, y por aquella época hablábamos mucho de cambiar de cúpula y tal, ¿no? Porque claro, la moto era muy nueva y cada accesorio que pudiera haber, pues aquí le preguntas, ¿no? Y preguntabas en el foro, porque por aquel entonces el auge de los foros era una cosa brutal. Era más que los WhatsApp, porque no existía WhatsApp tampoco, ¿no? Ni casi que ni el Messenger de aquel entonces, el Messenger puro y duro. Claro, y así fue como yo escuché hablar de Jesús Mari, pero físicamente no nos conocimos ni nos habíamos puesto cara en ningún momento hasta que
salió en el grupo el grupo del foro, en el foro en sí, que había una concentración en el sur de España, la parte sur, que era en Algodonales. Entonces nos pusimos un poco de acuerdo los de Huelva, el de San Bartolomé con el de Huelva, que en este caso era yo, que nos veíamos en la gasolinera de San Juan, los de San Juan que nos veíamos en la gasolinera de... ¿Dónde era? Quedamos la de Chucena. Exacto, la Chucena. Chucena, si no recuerdo más. Ahí habíamos quedado más o menos una hora. Yo creo recordar que tampoco conocía al Tiesto. Y claro, yo estaba esperando allí con el samaritano, se llamaba en aquel entonces, chaval. Exacto. El samaritano, Domingo Samaritano. Domingo. Claro, y os vi llegar a los dos, tú con tu F800 blanca impoluta, el Tiesto con su gris que iba con las dos maletas siempre laterales a todos lados, él no llevaba Toscay. Y bueno, pues ahí fue prácticamente como nos conocimos. Y hicimos esa ruta hasta Algodonales. Y ya ahí en Algodonales, por lo típico, las fotitos, un montón de motos, de un montón de gente, más fuera aparte los agregados. Aquello fue un evento en todas reglas, que hoy por hoy sería imposible de intentar volver a reunir a gente que tuvieran la misma moto, porque yo creo que esas cosas del tema de los foros se han ido perdiendo. ¿Tú qué opinas? Yo, si te digo la verdad, estoy desconectado. Yo es que tengo muchas aficiones, por desgracia. A mí me gustan los relojes, me gustan los pájaros, me gustan las motos, me gusta todo, la fotografía. Y la verdad es que he estado metido en muchos foros. De hecho, yo estaba metido en el GS, y además todo con el mismo nombre. Yo ahí no hay nada de ocultamiento ni nada. Yo soy M75 en los foros. Y con ese nombre participaban todos, nos metían uno que en otro y en todos participaban con lo mismo. Y la verdad es que ya estoy saturado porque no me gusta el ambientillo que hay, tío. Yo, lo mismo pasa en las motos, que pasa en las fotos, que pasa en el de mitología, en todo igual. Hay que promover foros, hay que hablar en el foro, hay que moverse en el foro, vale. Y llega una criatura nueva, te hace una preguntita. ¿Qué presión le pongo a la goma? Y te saltan 20 tíos. Y yo, repasa el foro, vete a la historia que hay. Pero vamos a ver, señor, qué trabajo le cuesta decirle 2,5 y 2,9, por ejemplo. Y van moviendo. No, es que de eso se ha hablado ya 20 millones de veces. Y es que ¿de qué vas a hablar? Creo que las conversaciones, o sea, los temas son limitados, ¿no? Si llega alguien nuevo, lo mismo puede ser tío nuevo para la moto que puede ser nuevo para las redes sociales. Pues si una criatura llega preguntando una pregunta lógica, cuánto cuesta trabajo, entonces yo esas cosas las veo que me chocan mucho y me chirrían, y ya te digo, hace ya tiempo que no entro en los foros. Yo, Jesús, siento estar en discordia con lo que tú estás diciendo. Pero te voy a explicar cuál es mi teoría. Te explico. Antiguamente yo recuerdo que en los foros existían los posts. Tú abrías un post sobre un tema que no estaba abierto y todo el mundo respondía a ese post con su versión y con su historia y con sus pros y sus contras. Y había muchísimo respeto en aquel entonces, porque nadie decía una palabra más sonante. Es más, existían pequeñas reglas como, por ejemplo, no se pone en mayúscula porque se entiende que estás gritando, ¿no? O cosas así, yo recuerdo incluso. Pero desde que se instauraron los grupos de WhatsApp, la cosa se ha ido divergiendo mucho. En un grupo de WhatsApp, por ejemplo, el tema mío de la bomba de combustible, yo cuando pregunté por el tema de la bomba de combustible, automáticamente yo hablé por privado con esa persona y yo le pregunté qué es lo que le había pasado, cómo lo había solucionado, para yo saberlo y para no contaminar esa conversación. Y te estoy hablando del grupo de WhatsApp, no del foro. En el foro, por ejemplo, cuando alguien te dice... oye, de la Heidenau, ¿qué opináis? Lo típico. Yo veis que pondría, escúchame, usa el buscador que se han escrito ríos de tinta sobre las Heidenau. Te digo de la Heidenau como te digo, por ejemplo, de las famosas, ¿cómo era? Bridgestone Battlewing, ¿no? Lo cual, de hecho, yo creé mi propio post en el cual yo defendía a las Battlewing, cuando todo el mundo las tiraba por tierra. Pero bueno, creo que es la diferencia entre el antes y el después sobre el uso del foro. Antiguamente en el foro existían los posts y existía un buscador donde tú podías buscar
De hecho, yo recuerdo que yo ponía Huelva y ya ahí encontraba yo la gente que era de Huelva y más o menos le mandaba a los privados, donde tú en privado podías comentarle y podías escribirte y no tenías que contaminar un hilo y hacerlo muchísimo más extenso. Pero creo que a partir de la introducción de los grupos de WhatsApp ha sido cuando ya los foros se han ido desciberjando, se han ido contaminando y ya creo que van a desaparecer precisamente por eso, porque ya la gente no se preocupa en buscar, sino que simplemente entra en el foro, abre un post que ya está repetido y pregunta ¿qué aceite le pongo? ¿Qué presiones le uso? ¿Qué presiones cuántas vueltas le dais al pomo de la precarga de la suspensión, por ejemplo? Sí, yo no me refiero a eso, vamos, no lo quería decir por ahí, sino me refiero a la forma de contestar de algunos en los grupos. Y yo, qué sé, yo seré más sensible que nadie, tío, pero a mí la forma de contestar de cierta gente, igual que si hoy te metes en Facebook y te metes en cualquier página de política o cualquier tío de esto, escucha cada barbaridad que se me quita. O sea, ya te digo, a mí se me han quitado las ganas o me aburro, o es que el trabajo no me da tiempo, pero la verdad es que no encuentro el atractivo o que ya tiene uno una experiencia y un bagaje en la moto que ya dices tú, bueno, ¿para qué voy a entrar yo en el foro? ¿Sabes lo que te digo, no? Para ayudar, hay cientos de personas ahí para ayudar en el foro. Yo no, ya te digo, yo entro de vez en cuando por entrar, porque el mantenimiento de la moto lo hago yo, entonces muchas veces se me va la pinza y, hostia, que tenía la presión de la goma. Yo sé la presión que lleva la moto, pero y cuando me voy a meter, pincho, entro, pum, y así pongo que he entrado en el foro, no lo dejo tanto tiempo cerrado. Pero la verdad es que ya no le veo yo el atractivo que le tenía antes, igual que las concentraciones de moto. La gente se vuelve loca con las concentraciones de moto. Yo siempre te estoy hablando desde mi punto personal de vista. Cada persona es un mundo. Pero yo las concentraciones de moto antes, cuando era joven, no tenía novia ni nada, pues iba uno, a ver si le coteaba, a ver si encontraba algo, va para acá, que nunca ha comido uno nada, pero vamos. Tenía uno ese aliciente aparte del viaje. Hoy en día me gusta viajar, pero a las concentraciones de moto la verdad es que a la que vamos, a la que íbamos a Rota, que ya tú ves que eso, para mí la concentración en sí no tiene atractivo ninguno, el atractivo era coincidir con ustedes y el tramo de ir para allá y el de volver para acá. Después de la concentración, pues para mí contribuante pasara mejor para montarme otra vez en la moto y volver otra vez a coger curvita para atrás. Pero ahí yo no sé si será la edad ya que va perdiendo esas ganas de meterse en las redes. Pues mira, volviendo a Rota, ¿ves tú? Yo tampoco, no estoy de acuerdo contigo en Rota, tío. Para mí Rota, la concentración en sí, para mí es emblemática por dos razones. Primero, porque es la concentración invernal de los que estamos alrededor de Rota, para los que no quieran ir a Pingüinos, y porque es el sitio donde puedas encontrar mayor número de motos de todos los ámbitos, de todas las disciplinas, de todos los años, incluso motos que han salido nuevas y que no las puedas ver a lo mejor en un concesionario. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a Harley Davidson y te puedes encontrar una V-Rod de último modelo aparcada allí. Como por ejemplo te puedes encontrar, yo qué sé, motos con manopla. Dices tú, ¿de dónde viene este tío con manopla? Y luego resulta que hablas con él en una conversación y el tío viene de Pirineo. De Urique. Hombre, tanto como de Urique no. No, de Urique, que los hay. Yo, en el plan ese que tú estás hablando de concentración, para mí la que me gusta en ese plan es Faro. Ahí ves tú desde el último modelo recién salido a la moto más patatera, sobre todo las FZX de Yamaha 750, que solo se ven en Portugal, que es un diseño que me encanta, V más de las antiguas, y ves lo más nuevo, que ves motos que tienen perrenta en la Super Teneré, Africa Twin de las antiguas, y las ves funcionando perfectamente, y además esos tíos son unos quemados. Y en ese sentido, sí, esa es la única concentración de las que voy últimamente. Vamos, de las que voy, yo ya no me quedo. Yo voy y vengo en el día. Para mí, en el plan de moto, como tú hablabas, Faro.
hay un episodio en el cual sale el Voltio y él ha dicho de que rara la concentración que no ha ido y que de hecho que de las primeras que ha ido contigo, con una Yamaha Virago 535. Virago 535. ¿Qué tienes que ver tú con esa Virago? Esa moto fue mi segunda moto. Podemos hablar de las motos que he tenido unas pocas. Venga, empieza del principio. Y esa fue, bueno, yo empecé con una PXR 50. Esa heredad de mi hermano, vamos, heredad, se la compré. Y con esa, yo no me acuerdo, antes de tener carnet de moto, lógicamente, me ponía mi tabardito vaquero, me ponía mi pañolito tipo cowboy, me lo ponía en... Vamos, entonces no se llevaba casco ni nada, me lo ponía para taparme la nariz, vamos, para el frío, por la noche. Y cogía, me iba a los pueblos de al lado, me iba a Bollullo, me iba a Rociana por mis caminos. Yo disfrutaba echando el paseo. Llegaba allí, me esperaba en cualquier pub, me tomaba un refresquito, porque yo no bebo alcohol. No por nada, sino porque no me gusta. Llegaba, me tomaba mi refresquito y con la misma cogía mi motito para atrás. Mi Hondita PXR con las suspensiones que tenía, cogía su bachecito, iba levantando la rueda, en plan cutre, pero vamos, yo disfrutaba como un enano. Pasaba mucho frío y eso fue lo que me enganchó en las motos. De ahí pasé a la Virago esta que estamos hablando, que esta Virago era de la hermana de Antonio Guitart, de Conchi. A Conchi se la compró el padre del Voltio. Ellos la tuvieron un tiempo. Yo me saqué el carnet de moto y mi madre no quería que yo me comprara moto. Pero claro, yo ya trabajaba. Yo fui muy malo estudiante, me salí de la escuela, trabajaba. Y dije que me la compraba. Yo tenía dinero, pues me la voy a comprar. Y dije, mi madre, como te compré la moto, no entras en casa. Digo, vale. Me compré la moto. Seguí entrando en casa, pero se llevó mi madre una semana sin hablarme. Y hoy en día lo que me dice es que ten cuidado, hijo, ten mucho cuidado. Tengo 45 años, pues desde los 19 prácticamente. Lo primero que me compré fue una moto antes que un coche. Fue esa Virago 535, a la que hice muchos kilómetros. Y a muchos sitios iba con el Voltio detrás. Que por cierto, la 535 todavía está andando. Todavía está andando, que lo tiene la amiga Yolanda. Que los otros días se lo recordé porque subió una foto al Facebook. Y ponía ya fotos con todas las motos que he tenido. Y digo, la Virago 535 es la mejor moto de todas las que has tenido. Y me dijo, no te equivoques, que aún la tengo. Digo, también es verdad. Muy buena moto, con esas colas, esas escape, cola de P, que van a escape libre. Y yo recuerdo que disfrutaba como un cochino. De hecho, a Marbella, entonces existía Marbella todavía, que sería la última cuando fui con la Virago. Y se lo comenté a Conchi y se vino Conchi conmigo. Fuimos Conchi y yo en la Virago y un par de amigos, Luciano, que fue de los primeros con los que empecé a montar moto, con una ZZR 600, que ahora mismo no tiene ninguna, y mi amigo Rafa, que iba en su CBR 1000. Y disfruté bastante con esa moto. Con ella tuve un accidente. Mi primer y único accidente no. Mi primer accidente porque hace poco tenía otro. Y fíjate tú lo que son las cosas. Era yo un chavalillo, tuve un accidente en una carretera de 40, iba a 100, y cogí la primera curva, la segunda era curva en forma de S, cogí la primera, la segunda no la cogí. Y me salí. Y cuando me pegué el porrazo, recuerdo que yo iba intentando no dar con el casco en el zorro porque me lo había regalado mi madre. Fíjate tú lo que son las cosas. Era un Nola, de color lila, al que le había puesto un par de plumitas para que se pareciera lo más posible a Scott Russell. No sé si tú te acuerdas de ese gran piloto de Superbike, con Kawasaki. Y esa era la intención mía. Yo iba entonces en blanqueta, con una camiseta y un pantalón vaquero o militar, no me acuerdo. Y cuando ya llegué al monte y puse la moto en marcha tal y cual, recuerdo que me dije a mí mismo, digo, bueno, ya me he caído con esta moto, ya me puedo comprar una deportiva. Y así fue, porque yo era un asiduo lector de motociclismo, de moto verde, y todos los apartados técnicos es lo que más me gustaba leer, más que cómo quedaba Wainwright en aquellos tiempos, Duhan. Lo que más me gustaba leer era el apartado técnico, la conducción, que me acuerdo que había unos apartados que te venían, pues esta semana cómo trazar las curvas, esta semana cómo frenar, y todo eso me lo empapaba, me lo leía y me lo releía. Y claro, hay que empezar con la moto pequeña, luego la moto más grande y así sucesivamente. Pues cuando pegué el porrazo con mi Virago 535, me puse de pie, no tengo nada, tal igual.
Digo, bueno, pues la siguiente ya una deportiva. Y en aquellos entonces la deportiva era una Yamaha FZR1000 Epsu del 91, con faros helizoidales. Pepinaco, tío. Pepinaco. Es una máquina de consumir aceite, pero la moto en sí era un pepinaco. Que se la compré al bueno de Santi. Algunos de los que escuchen el podcast... ¿Santi Moto? Santi Moto, el pobre, que fallecido ya de cáncer hace ya unos años. Hace bastantes años, vamos. Sí. Y recuerdo yo que mi jefe por aquel entonces era motero también, practicaba motocross, también montaba en moto, y me fui con él. Él lo conocía, dije, pues tú en tal sitio Santi tiene una moto. Bueno, Santi lo conocía yo porque ya la había llevado a la viral. Y yo recuerdo que iba en el coche rezando para que fuera una de faros elipsoidales, que era la del 91, no la anterior que era doble faro. Y yo iba diciendo, digo, como sea de faros elipsoidales, me la compro. Como sea de faros elipsoidales, me la compro. Y recuerdo que Santi abrió la puerta del taller y me veo la moto al fondo en negra, tío. Ya para remate en negra. Y recuerdo que abrió la puerta, miro a Santi, miro a mi jefe y le digo, me la compro. Me dice Santi, coño, pero pruébala, cojones. Digo, sí, yo la pruebo, pero que me la quede, que me la quede. La moto de mi sueño, tío. Yo no sé cuántas personas han podido decir eso, pero yo sí puedo decir que he conducido la moto de mis sueños, que por aquellos entonces era la FZR1000. Corrígeme si no me equivoco. Tú tenías la FZ1 con que tenía un solo faro, que era así un medio cuadradote. La moto era bastante rectilínea, de adelante a atrás, la Exus 1000. No era Exus todavía, ¿no? No, la que yo tuve sí era Exus. Era FZ1. Es que yo recuerdo haber visto... Yo tuve una FZR1000 Exus y luego tuve una FZ1, que eso es una Naki. Sí. Bueno, Naki o con semicarenado. Entonces yo me he confundido con una moto que yo recuerdo haber visto antes de la Sub. Existió una que tenía un solo faro redondo, no era cuadrado, muy rectangular, así feote. No, esa es la FZ 750. Y existió una 1000, ¿puede ser? A ver, vampiro. Otra vez te va a tocar editar y te va a tocar retocar esta parte en la que no tienes razón. Bueno, sí tienes razón. Tú tienes razón y él también tiene razón. Digo esto muy sencillo, porque yo sí recordaba, cronológicamente hablando, de haber visto en la puerta de un taller del barrio una Yamaha FZ, que yo creía que era una FZR1000, pero resultó de que no era una FZR1000, era una FZ 750, como bien ha dicho nuestro amigo Jesús Mari. Por la información que yo he encontrado de esta moto, más que la moto en sí, se refiere al motor. El motor de la FZ 750, que salió entre el año 1985 hasta 1991, con lo cual creo que compartió concesionario con el modelo que luego compró Jesús Mari, que es el modelo 1000 Epsu. Fue un icono. ¿Por qué? Porque aquí empezaron a sacar un motor, fue un motor único que provocó un antes y un después en los motores de 4 tiempos de las deportivas de aquel entonces. Su mayor rival eran la Suzuki GSX-R, que ya tenían ese chasis de aluminio que era bastante vistoso y bastante raro, que llamaba mucho la atención cuando se veían algún que otro golpe cuando veías alguna que otra moto que estaba siniestrada y le quitaban el carenado, se veía ese chasis así muy raro donde el depósito quedaba ahí. Una cosa muy rara. Lo más notable de este motor, sin lugar a duda, era que, aun siendo un 750 de 4 tiempos, que emulaba las 500 de 2 tiempos del MotoGP de la época, tenía la particularidad de tener 5 válvulas por cilindro y fue la primera en llevar este tipo de propulsor, lo de las 5 válvulas por cilindro, que se convirtió casi en un distintivo en los siguientes motores de Yamaha, principalmente por la inclinación que tenían a 45 grados hacia adelante, por lo que eran motos que eran muy largas en su distancia entre ejes, lo que siempre hemos visto que eran motos grandes, ¿no? Lo que decíamos que eran motos muy grandes. El tema era que los carburadores los tenían muy hacia atrás para poder tenerlos en horizontal, y la caja de admisión la tenía justo debajo del depósito y era una caja de admisión muy grande.
Por aquel entonces tenían el chasis doble viga de acero, que luego posteriormente fue de aluminio, como bien ha dicho nuestro amigo Jesús Mari. Fue un motor que dio mucho que hablar y fue un motor que se vio mucho por las carreteras porque era un motor muy rápido. Evidentemente, en aquel entonces las suspensiones y frenos eran los que había, pero aún así ya tenía precarga, ya por lo menos tenía suspensiones regulables en el monoamortiguador. Y la horquilla, que era convencional, era regulable por aire. O sea, que al menos tenía algo que se le podía decir que fuera regulable. Con apenas 105 caballos de potencia que tenía, pues se apañaba porque tenía un bajo peso. Según he leído, la moto que se presentó en el 84 tuvo renovación casi cada año, llegando a tener 4 versiones, la del 85 al 86, 86 al 87, 87 al 88 y del 89 al 91, que ahí fue donde murió el concepto FZ750 y luego vinieron a sustituirlas las FZR600 y FZR1000 EPSUB. Las primeras prácticamente venían semicarenadas, tenían el motor muy descubierto, que eran esos motores negros con los tubos de escapes negros, ya luego fueron cambiando a esos carenados que la cubrían hacia abajo, la convertían en lo que era la quilla. Eran motos que eran bonitas por la época, pero que si hoy buscáis las fotografías de las FZ750, son motos que, bueno, menos en el faro precisamente, que era lo que más me llamaba la atención, eran motos bonitas, pero ese faro que era cuadradote, que parecía que un faro de coche que se lo habían puesto ahí acoplado. Y el tubo de escape era un tubo de escape inmenso. Pero aún así, llamadme nostálgico, pero la moto era muy, muy chula. Esta moto, además, figura en los libros de historia de la competición al haber ganado en 1986 las 200 millas de Daytona con Eddie Lawson como piloto. O sea que estamos hablando ya de una moto bastante mítica. Y hay una leyenda urbana que cuenta que nuestro rey, nuestro antiguo rey, que decían que era motero, pues era con la moto con la que se escapaba por las noches de Palacio para dar sus vueltecitas nocturnas. Ahí queda eso. En 1000 con el faro cuadrado no. Solo hubo la FZ750, que es la que participaba en Superbike, en el Superbike americano. Que era el modelo que sacaron para el Superbike americano. Que esa la tenía mi amigo Francis Pamuy. Tuvo una y, bueno, él se la vendió creo que a un municipal de aquí del pueblo, y mi amigo Vicente, que está loco perdido, Vicente Racing, que con él me monté la primera vez, creo que sí, fue en esa, en la FZ750, la segunda vez de paquete también, que era yo, no tenía moto, fue en una FZR600. Estaba loco perdido, me acuerdo yo una vez que me monté con él, donde, no sé si tú recuerdas, donde el Piti tuvo el accidente con la moto en el pueblo, en el monte, entrando, bueno, entonces no había autopista, y había una curva que se cerraba, y cuando, claro, yo era un novato, cuando yo pensaba que la moto la iba a poner este tío derecha, volvió a tirarla más para la derecha todavía. Y claro, a él, al tirarse para la derecha, yo intenté ponerme derecho, y no veas tú la bulla que me echó en nota. Hijo de puta. Paró la moto en medio de la carretera, bueno, casi parada, empezó a darme guantazos en la pierna, y yo, que cuando yo me tire, tú te tiras, tú te pegas a mi espalda y lo que haga yo lo haces tú. Entonces recé, no me acuerdo a quién recé, a un dios o algo, cerré los ojos, me agarré a su espalda y digo, pues que sea lo que Dios quiera, digo, y hay que morir aquí, pues morir aquí, y no, pues a ver cómo salimos. Y salimos, el tío estaba loco perdido, pero conducía bien. Y era una FZ750. Vale. Es que yo estoy confundido. Yo creo que la nomenclatura era la más FZ, con el faro cuadrado, que no sé cuál es la nomenclatura. Luego salió la Genesis, que tenía los dos faros redondos, que de hecho tenía dos entradas de aire parecidas a las de Kawasaki con las ZXR. Y luego salió esa misma, pero que en lugar de tener los dos faros redondos, los tenía un poquito más alargados, como si fueran los ojos de gato. Esas eran las FZR, las 1000. Eso. La que tú dices con los tubitos. El ESU es una válvula que lleva en el escape, y Genesis es el diseño del chasis que tenía, Yamaha, que por aquel entonces eran los mejores chasis que había en el mercado, los más ligeros, digamos, o más manejables, los que te hacían la moto más manejable. Ese es el sistema Genesis.
Y el ESU es la válvula, una válvula que llevaba, que te iba abriendo según tú abrías gas, pues iba abriendo la válvula más o menos. Que creo que hasta hoy en día la lleva hasta la BMW, la llevan muchas motos. En aquellos entonces en exclusiva creo que en exclusiva la llevaban las Yamaha, de ahí el nombre de eso. Esa moto la tuviste tiempo, ¿no? La FZR, yo es que soy muy malo para las fechas, yo las recuerdo todas, pero no recuerdo el tiempo exacto que las tuve. Mucho tiempo no, porque yo la compré y cuando yo le hice el primer cambio de aceite, o yo a mis motos siempre le he hecho la revisión, cuando yo le hice el primer cambio de aceite empezó a gastarme aceite. Me acuerdo que iba por el pueblo, me acuerdo hasta el punto y todo en el que se me encendió el chivato, y a partir de ahí ya era un constante, ya cada vez gastaba más, hasta que la vendí. La vendí y al que se la vendí la compró en Almonte, se fue el tipo a Sevilla y me llamó que entrando a Sevilla se le había encendido la reserva del aceite. Digo, Guillo, pero tú sabes lo que te está comprando. Yo cuando me la compré sabía también lo que había y es una FZR y tú sabes que esto consume aceite, más o menos. Total, que el tío tuvo la buena suerte que al poco tiempo me llamó que se le habían robado. La buena suerte entre comillas. Y digo, pues no sabes tú lo que te has quitado encima. No sabes tú lo que te has quitado encima, porque la última vez le eché, me paré en una gasolinera en Río Tinto, ¿no? Empecé a darle hierro cuando digo, ya la voy a vender. Digo, le voy a dar lo que no le he dado nunca, porque siempre iba con el miedo de cuanto más revoluciones la llevara, más aceite te consumía. Y ya bajando de la sierra se me encendió el chivato, en Río Tinto me paré en una gasolinera, la que está allá al salir de Río Tinto a la derecha, compré un bote y un poquito más para adelante me paré y le rellené el ojo güey. Y a hierro para abajo otra vez. Digo, te voy a dar lo que no te he dado nunca. Y me desquité. Me la quité de en medio y ya al pobre que la compró, pues la quitaron de en medio también. Bueno. Esa fue mi tercera moto. Se puede decir que esa moto pasó mejor vida. Pasó mejor vida. Ya te digo, al chaval le hicieron un favor. ¿Y cuál fue la siguiente? De la FZ la compartí con una BMW K1100 LT. Ah, esa no te la conocí de yo. Categoría. Esa era de mi suegro. El pobre mi suegro que en paz descanse. Oh. Y mi suegro, como es un hombre tan exagerado, tío muy trabajador, muy luchador, pero muy exagerado para esas cosas. Yo no sé si la compró para él o la compró para mi cuñado Antonio. La cosa es que él fue al concesionario de Huelva, según tenía entendido yo por aquella época, y mi cuñado, según me dijeron a mí, quería una CBR 600. Mi suegro cogió, se presentó en Muriel, en BMW, y le dijo, ¿cuál es la moto más grande que tiene aquí? O la mejor moto que tienes aquí. Y pues mire usted, aquí la K1100 LT, tal y cual, con radio Blaupau, pantalla abatible, maleta Tokay, y pues me la llevo. Y se la trajo aquí para acá. La K1100 LT se compró 2 trajes Gore-Tex de aquellos entonces que eran rojo y gris, y 2 cascos que yo no sé, yo creo que sería el System 1, este que se le levanta la pantalla para arriba de los primeros. La pena que eso no lo pude heredar porque era XXL, era la cabeza de mi suegro. Tenía más cabeza que era un puesto XXL, muñequito. no me venía bien. Ni el traje de mi cuñado porque me queda pequeño y el casco de mi suegro porque me quedaba muy grande, demasiado. Y esa moto recuerdo yo de compartirla junto con la ESU. Cuando salía con mi mujer, entonces mi novia, pues cogía la BMW y algunas veces también iba solo la BMW, pero la compartía las dos. Luego vendí la ESU y mi suegra me quiso dejar la moto, me dijo que me la quedara, pero yo por aquello entonces veraneamos en la playa y cuando yo salía a trabajar a las 3 de la tarde en verano, cogía esa moto con la caravana y me ponía las piernas chicharrando, tío. Yo llevaba los pantalones del trabajo finitos y me quemaba las piernas. Después a la hora de aparcarla pesaba una barbaridad y se lo di a mi suegra. Digo, mira, véndela, te la quité de en medio, ahora la moto está buena y se puede vender a buen precio. Y cogió y la vendió y yo me quité la ESU de encima. Y me compré, acto seguido me compré una Honda CBF 600S, la última de carburadores. Una Honda CB600. CBF, no la CB 600F, sino la CBF 600 con semicarenado. El Juani, ¿tú te recuerdas la moto que tuvo el Juani? Tuvo una CBF 1000.
Yo, Juan, lo conocí con la Tiger, con la azul aquella. La No, 1050. éramos anterior. Tuvo 2 motos anteriores. Pues la CBF 600S. Nueva, esa la compré nueva. Allí en Castro Jarana. Y me compré mi casco Soy. El primer casco que me compré yo, porque el otro me lo había regalado mi madre, que era un Nolan que yo tenía. Todavía tenía el Nolan. Todavía tenía el Nolan. Y ya ahí me compré yo un Soy, me costó 300 euros. 300. Quizás no llegara a 250 y tantos euros, recuerdo yo por aquellos entonces. Esa moto era, creo que me la compré yo, claro, en el 2005. 2004 o 2005 sería esa moto. Esa me la compré nueva. Esa también te duró poco. Esa me duró poco, era una moto muy buena, perfecta, todo, iba bien, pero era muy sosa. Un saborillo. Vamos a ver, pero si tú venías de una 1000, que un pepinaco, y te pasaste a una 600 que era de paseo, ¿qué esperabas? Si me vas a poner así en ese sentido, te vas a quedar flipado porque los cambios que yo he hecho, muy raro. yo no soy como algunas personas que dicen, no, yo tengo que ir a más, no, yo me tengo que comprar una más grande. No, yo no. Yo ya te digo que he tenido muchas aficiones. He tenido, la foto es la última, relojes, bicicleta, como te lo dije antes, moto, y con la única afición de la que no he podido pasar es de la moto. Siempre que la he vendido por cierto motivo económico, a lo mejor que tenía que venderla porque necesitaba dinero, a los pocos meses me tenía que buscar una, que más para adelante te contaré las que son, pero tenía que tener una. Y a todo esto fue esa la CBF, que esa la vendí por eso, la vendí por Sosa. Pues, que nada, que no te transmitía nada, que está muy bien, que todo perfecto, muy bueno, Honda, vale, pero ni chicha ni limona. No descafeinadita, ¿verdad? Exacto, tú lo has dicho, descafeinada. Después de la descafeinada me piqué en una Triumph. Empecé, claro, entonces no había internet ni nada, lo que nos enterábamos del mundo de las motos era todo por revista en aquellos entonces. Pues me capriché en la Triumph Speed Triple, la de los 2 faritos redondos, la 1050. Esa, espérate, esa ya es la que sale en la película esta, ¿cómo se llama? Correcto. Biker Boys no era, coño. No sé si sale el Tom Cruise. No, sale uno así con el pelo medio larguito, pero no es a lo Tom Cruise. Pero una película malísima en la que salen todas así corriendo, y la Street Triple, si mal no recuerdo, no era una Street Triple, era una 675. Salen en una carrera, salen en una competición corriendo por medio del campo con ruedas de taco. De hecho, en la película tú la ves a cámara lenta y salen con ruedas de taco. De esas películas, Cutre. Sí, tío, de esos posts que salen luego en los foros diciendo películas malas en las que salen motos y te ves esa Triumph. Tienes razón, no era la Street Triple, era una 675 de carretera con ruedas de taco, tío, qué cosa más fea. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues sí, vuelvo a estar aquí de nuevo. ¿Por qué? Pues que, claro, yo como me quedaba la duda, digo, ¿qué coño película era tan buena y tan mala a la misma vez? Pues la película se llamaba Torque. Creo que en España se llegó a llamar Torque, Rodando el Límite, algo así, donde salían unas motoracas, esas Aprilia preciosas, y esa Triumph, que yo creía que era una 675, pero no era una 675, era una 655 y Daytona, preciosa, menos por el tubo de escape. Y esa toma donde en internet, si la buscáis, se ven las tomas falsas donde le ponen ruedas de taco en esa pelea, bueno, esa lucha donde están persiguiendo por medio del campo, donde luchan esas dos pedazos de pibones, la rubia contra la morena, pegan choques de moto contra moto en el aire, hacen invertidos y chocan las ruedas traseras con las delanteras, unas cosas tipo ninja que bueno, os recomiendo que veáis la película porque en aquel entonces me pareció chula, entre otras cosas por la sensación de velocidad, las motos, los actores que eran conocidos, pero la ves hoy y parece un truño. Ojo. Al final de la película sale una moto que no es una moto en sí. Para los que no la hayáis visto, y para los que sí la hayáis visto,
Conoceréis todos la historia de la i2K, esa moto que no lleva motor, lo que lleva es un reactor de helicóptero. Ahí lo dejo, chavales. Pues con eso, coño, con esa moto hice el viajito más largo hasta entonces, que fue y Andorra. Que fue un viaje guapetón, curioso, porque los hombres íbamos en moto. Hombre, por favor. Íbamos 4 hombres, 3 matrimonios, uno es soltero, era soltero y sigue siendo soltero, que es el que mejor vive. ¡En toda la boca! Y las mujeres iban en coche. 3 mujeres iban en coche y 4 hombres íbamos en moto. Qué Y fuimos categoría. a Andorra. Qué categoría. Gran viaje. Pues estamos replanteándonos volver a hacerlo. Pero en vez de tirar para Andorra, tira para Asturias, por ahí. A ver si nos deja Pedro Sánchez. ¿Que puede hablar aquí de política? No. A ver, yo No te tengo... corta. No, pero las cosas como son. Yo tengo 2 normas que no están escritas, pero son 2 normas que hay que seguir a rajatabla en el podcast. No se puede hablar ni de fútbol ni de política. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Que siguen teniendo a la gente engañada, Por coño. eso te digo, porque a ver si podemos. Estamos ahí echando una huchita, a ver si no nos quitan la hucha antes de que nos vayamos de viaje. Pero fui con ella a Andorra. Estuvo bien, un viaje muy bonito. Ya allí, claro, allí las mujeres aparcaban el coche y nos desplazábamos por Andorra, en los Pirineos y demás, nos desplazábamos en moto. Vamos, los Pirineos, de Andorra prácticamente no salimos. Andorra entramos en Francia y poco más, y para abajo. Muy bien. Que ahí tuve una sensación muy mala, que a más de uno le habrá pasado, a ti no te ha pasado nunca, de quedarte dormido en la moto. Yo solamente me he pasado una vez y no quiero ni recordarlo porque es el miedo que me entró fue de parar y decir, ¿y ahora qué hago, tío? Porque o sigues para adelante o intentas de buscar, pero es que fue de madrugada y de esos sitios que, coño, si vas por lo menos por la autopista, paras en una gasolinera que tú veas que tenga la luz encendida y pides, yo qué sé, un café, un Red Bull, lo que sea. Pero es que iba por carreteras de estas sinuosas donde no encontraba ni tráfico y iba súper aburrido. Y lo pasé mal, ¿eh? Psicológicamente me afectó. Sí, no, bueno, a mí me pasó, nos pasó, yo creo que le pasó a más de uno, pero yo recuerdo de ponérseme los pellos de punta. Era de Zaragoza a Madrid, íbamos a Toledo esa noche en Toledo, y eran las 3 de la tarde, creo, o las 4 de la tarde, no sé si acabamos de comer, total, que era autopista, toda llana. Y yo recuerdo de decir, hostia, me he quedado dormido. No se me fue la moto para ningún lado, pero yo recuerdo de que se me pusieron los vellos de punta y me entró un frío y de pensar, digo, hostia, tío, que me he quedado dormido, cojones, que esto es serio, tío, que te pega un trancazo y no te enteras. Me pasó. Yo recuerde, vamos, en moto la única vez. En coche me ha pasado también un par de veces, pero vamos, en moto la única vez. En coche es hasta normal, porque entre que vas escuchando música cómodamente, vas sentado cómodamente y vas con una calefacción o aire acondicionado cómodamente, es casi normal. Pero para mí siempre había sido algo que yo decía, es impensable de que un tío se pueda quedar dormido, porque en primer lugar tú estás guardando el equilibrio, en segundo lugar tú estás con la inclemencia del tiempo, pasando frío, pasando calor, si te quedas un poco así, te levantas un poco la visera, pero tío, te tiene que coincidir justo en ese preciso instante en el que te has quedado dormido y sin darte cuenta has recorrido, no sé, lo mismo 7 metros que 70. Algunos metros, exacto. Y es complicado, además, que vienes cargado de kilómetros. Y la típica historia de no iba yo con mi mujer atrás y de buena primera me noto que se mueve y es que se había quedado dormida. ¿Cómo coño se puede quedar una mujer dormida montada atrás, tío? Pues aquí en el monte había una que lo hacía con mucho arte, que es la mujer de Manolo del Taller. Esa he llegado yo ahí, íbamos para Marbella, camino de la autopista, y esa mujer iba con sus 2 manitas puestas en el regazo, ¿vale? Entre el culo del marido y su barriga, y esa mujer se echaba a dormir, tío. Lo recuerdo yo perfectamente, me puse al lado y me hartaba de reír. Bueno, me hartaba de reír, después pensaba, digo, esta mujer no se va para el lado. Pero esa mujer hacía muchos kilómetros, una mujer ya mayor, iba en una CBR 1000 y la mujer se quedaba dormida, tío, en el camino. Alucinante. ¿Habilidad? Habilidad, eso es lo que dan los años. En fin, seguimos con las motos. Yo creo que sí, porque yo creo que me quedan unas cuantas. Sí, la CBF fui a comprarme la Triumph. Bueno, fui a verla y cometí el error de llevarme a mi mujer. Oh. Yo sí tengo que decir que gracias a Dios sigo montando en moto gracias a mi mujer.
No se dice que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer, pues yo tengo una de esas grandes y especiales. No. Permíteme que te corrija. Detrás de un gran hombre hay una mujer asombrada. En mi caso, detrás de este hombre hay una gran mujer. Y la verdad es que sí, gracias a ella sigo montando moto porque ella es la que me anima, ella es la que me dice sal. Cuando me ve en casa agobiado, niña, al favor de coger la moto y vete a donde sea, pero quítate de en medio. Pues eso, que tiene un amante muy bueno, una de ellas, yo no lo sé. Pero vamos, la verdad es que en aquellos entonces me la llevé, porque me gustaba la Ducati Monster. Es de estas motos con las que yo sueño, o sea, soñaba. Me la quiero comprar, la 800. Yo nunca he sido exigente en motores ni historias de esas porque la verdad es que no se le saca el provecho. Entonces yo iba por la 800 de aire y el Piti por aquellos entonces tenía una S4R o RS, no recuerdo más, la que tenía, era ya la que venía refrigerada por agua. Y un día salimos a la sierra de tanto que salimos y en La Palma, como yo estaba queriendo cambiar, en La Palma del Condado me dice, Edulillo, se para. Digo, ¿qué te pasa? Y dice, móntate y la prueba. Digo, no, chiquillo, déjalo, a mí no me gusta andar probando motos ni nada. Chiquillo, que te monte y que la pruebe. Tú no te quieres comprar la 800, pues pruébala. Y la cogí, la probé y se me quitaron las ganas cuando llegué al monte. Porque iba a 140 por la autopista peleando para mantener las piernas pegadas al depósito. Hostia. Recuerdo yo esa sensación de ir yo luchando ahí con el viento, las piernas, digo, esto no iba a 140, aunque no era tampoco una barbaridad. Y digo, esto no me gusta, Piti. Y yo, ¿entonces no te gusta la moto? Y digo, no, la verdad es que no. Digo, estéticamente para mí es la más bonita que había por aquellos entonces, pero se me cayó el mito. Y fuimos a Sevilla con mi mujer a ver la Triumph. Y mi mujer, cuando vio el asiento de la Triumph, el asiento trasero, me dijo que ahí no se montaba ella. Digo, como que no, chiquillo. Digo, vamos, estamos en el concesionario, aprovecha, montate. Que no, niño, que tú si quieres te compras la moto, pero que tú sepas que yo ahí no me voy a montar. O sea, eso quiere decir, si tienes cojones, te compras la moto. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Y claro, chiquilla, por favor, coño, pruébate, que me gusta mucho, que la Monster ya no me la voy a comprar, vamos a por esta. Yo te lo he dicho ya, pero jamás enfadar, ¿eh? Tú lo que tú quieras, pero que yo ahí no me monto. Para colmo había allí un chaval, una pareja, el chaval no sé, creo que tenía una tienda de cascos Dainé o algo de eso. Y iba el tío también a ver la moto y se monta la parienta con él, los dos allí en parado. Se montan en parado, se baja la parienta y se pone al lado de mi mujer. Y digo, ¿qué te ha dicho esta? Dice que eso es lo más incómodo en lo que se ha montado ya, ¿no? Así que ya sabes tú lo que te quiero decir. Tú si quieres te la compras, pero que sepa que vas a salir solo en moto. Y tal como salí de ahí, me volví a parar en Santi, viniendo de Sevilla. Y Santi tenía por aquello entonces la FZ1 que acababa de salir. Era el primer modelo. La FZ1S, que era la semicarenada. Y la vi y me quedé con ella. Esa sí le gustó. Dice, niño, esto me encanta, me gusta. Digo, pues la encargamos. Pero lo que no me gustaba de la FZ1, tío, era el tubo de escape ese tan inmenso que tenía detrás, tío. Era diferente, yo lo cambié desde luego. Creo que es la única moto que yo recuerde que yo le haya cambiado el escape, sí, pues las otras que he comprado venían con los escapes, bueno, no, y una de las XT también. Le cambié, le puse un Leo Vinci. ¿Tú sabes que con esas motos yo tenía un problema? Porque no diferenciaba las 600 de la 1000. Tú las veías las dos venir de frente y no las diferenciaba. Y sobre todo cuando te montaba en ella y era una moto muy pequeña. A mí me dio una sensación muy rara porque tenía un depósito muy corto. El manillar lo tenía muy cerca. Un manillar plano, que era por aquello entonces no se veía, hartito. Y la verdad es que me dio buenas sensaciones, mi mujer se montó, le gustó y nos la quedamos. Tenía una gris que cuando la fui a recoger tenía un bollito de haberla sacado de las aulas de metálica donde viene.
Y me dijo que me lo iba a arreglar al hombre. Yo te hago un descuento, te lo arreglo. Fuimos serviciados antes, siempre ha sido así. Y yo me gustaba la gris. Pues me gustaba la gris. Total, que no quedaba bien y que no, que otra moto. Que yo, pues es que la gris ahora va a tardar. Te tendría que quedar con un azul. Y empecé a darle vuelta. Lo consulté con mi mujer y pues el azul. Y me compré el azul y la verdad es que me encantó. El color ese me gustaba después más que el gris. Y me saqué el azul. Que esa moto, fue una de las mejores que he tenido. Yo no te puedo decir qué moto ha sido la mejor, pero sí te puedo decir que la FZ1 fue con la que más disfruté por aquellos entonces. La vendí con 45.000 kilómetros. No le cambié el kit de arrastre en todo el tiempo que la tuve. Las pastillas de freno, no sé si, creo que tampoco llegué a cambiarlas, solo cambio de aceite y para adelante, ni reglajes de válvula ni siquiera. Y le hice 45.000 kilómetros. Que esa fue la primera moto que vendí por necesidad. Entonces tenía yo el negocio, el taller mío de reparación de motosierra y demás. Y ahí la tuve que vender. Y me llamó un tío de Madrid, estuvimos hablando por teléfono. Yo soy muy claro, soy una persona muy clara, no me gusta andar con remilgo ni con tonterías, excepto con la ESU, que no le comenté al tío que costaba aceite, pero vamos, que si el tío leía en la revista tenía que saberlo. Y el tío empezó a hablar conmigo, quedamos en tal punto, quedamos en Córdoba. Yo me desplacé hasta Córdoba, digo, Guillo, a ver si después vas a venir, dice, si la moto está como tú dices, me la quedo. Y fuimos a Córdoba, el tío se montó en la moto, andaría 200 metros, se dio la vuelta. Y digo, ¿qué pasa, que no te gusta? Y dice, no, que no me gusta, no, que me la llevo. Digo, vamos, ya se lo había dicho yo por teléfono. Digo, bueno, pues la única pega que tiene la moto es el kit de arrastre y que cuando llegues a Madrid lo vas a tener que cambiar, que es el de origen. El tío se la llevó hasta hoy, contentísimo con la moto. Y la vendí, ya te digo, pagué las deudas que tenía en aquellos entonces, 4 letras que tenías que pagar, y a los 2 meses ya estaba lampando por una moto. Canija, yo no puedo estar sin moto. Búscate una. ¿Qué moto te vas a comprar? Pues una económica, una XT 660R, buena moto. ¿Seguro que era la XT 660? XT 660R. ¿Seguro? Segurísimo. Tuve 2, una de ellas. Ah, vale. Pues es que yo recuerdo que recuerdo que tú has tenido una XT 660 azul. Sí, las dos ha sido azul. Vale, pues entonces que yo te he conocido. Vale, entonces estoy yo confundido. Porque. Bueno, sigue hablando de la primera XT 660 azul. Ahí está. Fue una XT que fue el amigo Antonio Guitar, quien si no. Tenía un amigo en Gibraleón del tema de la bicicleta, de cuando nosotros salimos en bicicleta. Y yo, pues fulano, tiene una XT que la quiere vender, esta nueva, tal y cual. Allí que nos encajamos los dos. La vi efectivamente, tío, la moto nueva, vamos, estaba estropeada del tiempo que llevaba parada, estropeada no, estaba feota del tiempo que llevaba parada, pero la moto nueva. Y cogí y me la compré. Y con esa moto empecé a disfrutar a 80. Empecé a disfrutar ahí a 80 por la carretera. 80, 90, 100. Tenía un sonido, un ronroneo del motor, un monocilíndrico. A mí es que el monocilíndrico me encanta. A mí. Y coño que sí me encanta, que es que lo echo de menos hoy en día. Lo echo de menos. Y con esa moto empecé yo a disfrutar de ir a 80. De coger berrocá, porque con la FZ también tuve 2 sustos gordos. Ya tenía yo a mi hijo en el mundo, que hoy tiene 13 años, en aquello entonces estaba casi recién nacido. Y me pegué 2 sustos gordos de esto que tú, una vez que pasas y estás escapado, te deja venir y dices, ¿qué hago? ¿Me paro y me pongo a llorar? ¿O sigo como si no hubiera pasado nada? Y en las dos decidí seguir como si no hubiera pasado nada, que precisamente las dos iban detrás del mismo tío. Fueron 2 días diferentes, detrás del Melena, con su Aprilia RSV 1000. Okay. Bueno, él venía detrás mío, la verdad es que él venía detrás mío. Y una fue cogiendo una curva derecha que me metí en el carril contrario. Pisé la raya blanca y cuando empecé a meterme en el carril contrario me encontré una moto de frente. Y el chaval por la raya blanca.
con la parienta. Voy a retomar el tema de Berrocal. Yo lo he hablado muchas veces con Antonio y lo he hablado muchas veces con todos vosotros. A mí no es que me disguste Berrocal. Berrocal es la típica carretera que me gusta porque es donde el neumático nunca se va a quedar plano. Nunca. Pero a mí me gusta coger el Berrocal cuando voy solo, no cuando voy con alguien. Porque cuando voy con alguien me siento presionado. Y aun siendo el último, no quiero ser el último, no quiero perderlos de vista. Pero llega un momento en el que voy por encima de mis posibilidades. No voy realmente por encima de mis posibilidades, pero creo que no voy cómodo. Y al no ir a gusto, pues la sensación mía de ir por Berrocal no es de ir cómodo, no es de ir a gusto. Y en Berrocal lo mismo te puedes encontrar que te ha salido un camión o un tractor de una de las vías precuarias que hay por allí y te deja un poco de arena y entonces cuando te pegas el susto, solamente de verlo, porque vas tú cómodamente enlazando una curva con otra, una curva con otra, una curva con otra y de buena primera dices tú, ¡uy! Pero yo he cogido Berrocal en la versión corta y en la versión larga que te enlaza con Sevilla. Y yo he disfrutado mucho Berrocal. Yo he cogido Berrocal de día, he cogido Berrocal de noche, lo he cogido con niebla, lo hemos cogido tú y yo, que de hecho lo cogimos una vez con niebla, que creo que enlazamos incluso con Alcollar, que yo por aquel entonces yo tenía gafas. Recuerdo que tuviste que pararte porque fuiste a buscar porque me dijiste, papi, ¿qué te pasa? ¿No? Que llevaba la visera levantada con la gafa y con la propia niebla las gafas se empañaron y al final me tuve que guardar las gafas de B en el bolsillo. De esas anécdotas que vamos encontrándonos tú y yo. Bueno, ¿y la XT cuánto tiempo te duró? Pues la XT me duró hasta que un tío me han dado por el Voltio, se presenta en el taller y me dice que me compra la moto. Vengo a comprarte la moto. Digo, ¿cómo? Dice, no, que vengo, me ha mandado fulanito, un tal Alberto, yo no sé qué, que me ha dicho que tú vendes una XT. Y vamos a ver, este tío, yo no he dicho nada, yo le comentaría a lo mejor que la quería vender o algo, pero un comentario como te puedo hacer a ti, y yo pues cualquier día vendo los vuestros. Y él no entendió ni chica, el primero que se presentaría, el primero que vio por allí, pues le dijo que yo vendía la XT y se presentó el chaval de Sevilla a ver la XT. Digo, mira, pues ahí la tiene prevalada y la quiere comprar, pues yo la vendo. Coño, la probó y se la quedó y me dejó el tío sin moto. Y en aquellos entonces pues estaba yo otra vez con dinero y me compré, empecé a ver para comprarme una GS 1200, esta de que todo el mundo habla, que yo la GS 1200 tal y cual, vamos a buscar. La verdad es que a mí también me gustaba estéticamente. Y me fui con el amigo Juan de Zupitti. Fuimos a Sevilla, él creo que tenía entonces una R1200R, creo. No sé si tenía. Sí, tenía una R1200R gris. Ahí está. Y vimos una en Sevilla, pues vamos a buscar moto tal y cual. Pues venga, vámonos a Sevilla. Fuimos a un pueblo a las afueras de Sevilla y vi una amarilla y digo, hostia, pues a mí me atrae. Y tú tranquilo, tú déjame a mí que yo hable con el tío. Y el tío, tú sabes cómo es, empezaba a meterle los dedos, pim pam, que yo esta moto tal, y yo veía que la moto estaba descuidada. Digo, que yo estos arañazos que tiene aquí. Dice, no, es que cuando voy a la playa la aparco en la acera, en la calle, y los niños son muy graciosos y me han arañado el depósito. Digo, ¿qué te cojones? Duerme la moto en la calle. Bueno, punto negativo. Todo lo que hacíamos era darle vuelta y el pitito lo que hacía es muy pájaro y empezaba a meterle los dedos al tío. Hasta que dice, ponme la moto derecha, ponte en el caballete, al favor. Yo entonces era muy verde, yo la estaba viendo y digo, tío, yo la quiero, tengo para comprármela o la quiero. Y yo lo miraba y digo, Piti, no, me la quedo. Y, no, tú tranquilo. Se agacha el muchacho para abajo y cuando ve los ojos de güey que estaba eso de la mitad para abajo, dice, vámonos de aquí ahora mismo. Digo, ¿por qué? Dice, vámonos de aquí, esta moto no es para ti, bolillo. Y la dejamos por eso precisamente, por el aceite. Yo ya tenía el trauma con la ESU, que ninguna más me ha dado problemas excepto la ESU. Y así hablando por el camino dije, Quillo, ¿por qué no te llega a BMW, a Huelva, a Muriel, que ha salido, estaba la 800, dije que está la moto del IRRA. Mira la moto del IRRA, que esa moto nueva te va a salir casi igual que la 1200 de segunda mano, la estrenas tú, no seas tonto, con tus cosas, te la garantía, tal y cual. Total, que fui para allá con mi mujer también, la vimos, nos gustó y el Muriel me encasquetó la que tenía allí. Pues yo nunca, sí tengo que decir, que en todos los años que llevo y en las 13 o 14 motos que he tenido, ninguna ha tenido ABS.
incluyendo la Camry 100 LT de mi suegro, que cuando ya la cogí, como no se le había cambiado nunca los líquidos de freno, él a veces se le fue y me cobraban en todo moto 600 euros por ponerle el ABS. No tiene arreglo, esto hay que ponerle el ABS de nuevo, el cerebro del ABS. Digo, bueno, pues así se va a quedar porque frena de puta madre. Y nunca tuve, entonces cuando yo entré en la BMW, digo, me voy a comprar mi primera moto con ABS. Y empecé a hablar con el muchacho de Muriel que estaba allí y me querían quejar la que tenía, que no tenía ABS. Y yo le decía, pillo, pero es que esta moto no tiene ABS. Pero tiene los puños calefactables. Digo yo, ¿para qué quiero los puños calefactables? Hostia, aquí no hace frío. Estas son de las cosas que nunca la quiere nadie hasta que la prueba. Una vez que la pruebes, ya todas las motos vas a pedir con el puño calefactable. Total, que tanto me dio que me quitaba, que si me dejaba, que si esto, que si lo otro, que si la pantalla. El ordenador a bordo. Ahí está. Eso, que es otra tontería de las cosas que es absurda que yo veo en BMW, que tengas que pagar por todo, tío. Te dan un precio de la moto vale X. No, pero la moto es pelada. ¿Cómo que pelada? No, sí, si la quieres con ordenador de bordo te vale tanto más, caballete central te vale tanto más, para mano te vale tanto más, yo no sé qué te vale tanto. Digo, hostia, cuando hay que echa número ahí, total que al final la saqué con la pantalla Turate, le puse el cubrecarte Turate, tal y cual, le puse otras cositas. La maleta. Y me encasquetó, tío. No, las maletas las compré después aparte, gracias al amigo Juan Zupit. Ah, mira, no lo sabía. Yo pensé de que la había sacado de ese libro de la maleta. No, porque yo soy muy pesetero en ese sentido, le di muchas vueltas al dinero, o sea, a las cosas antes de comprarme. Le pego 20.000 vueltas. Yo miraba, me decía, la defensa, te pongo la defensa. Y la defensa valía una pasta en aquello entonces. Yo creo que eran 300 y pico de euros, esos hierrecitos de aluminio. Digo, no, porque esto lo busco yo por ahí después, me sale más barato. Las maletas, no, hostia, las maletas valen una pasta, yo después me la busco por ahí más barato. Y cuando me compré la moto, me llamó el amigo Piti, que yo, métete en Guayapó, que hay un tío de Barcelona que vende unas maletas, que ha comprado la moto, y las maletas se las han regalado y el tío ni las ha puesto ni siquiera. 500 pavos. Te ahorra tanto. Coño, llamé al tío y dicho y hecho. Me mandó el tío las maletas, me las compré. La defensa después la encontré también, no sé, no me acuerdo si es Guayapó, Mil Anuncio, no sé por dónde entraba yo en aquello entonces. Guayapó no sé si existía. Y después era Mil Anuncio. Milanuncio.com, en Milanuncio. Y había un tío de Ronda que había vendido la moto y le había quitado la defensa. Que a mí son las defensas que más me gusta para esa moto. Antonio un poquito la compró, al poco tiempo se la quitó. Que son las originales de la GS800. Espérate, que no hemos llegado a la parte en la que tú te deshaces de tu moto. De la moto. Se la queda Antonio. Bueno, la moto me la quitaron. La moto me la quitaron porque con esa que hice yo, bueno, esa no me hice comprarle, entonces me apunté yo al CTA. Fui también socio del CTA. Y ahí fue cuando conocí a Mario Montoro también, que creo que dentro de poco va a hablar con él, que fui a la presentación de su libro. Jorge Soriano, en fin, Naranjito, en fin, el personal del CTA, muy buena gente. Y yo Alejandro Herbas. Correcto. Ahí hay mucho. Algunos lo sigo todavía por el Facebook. Y esa moto, nada más de comprarla, me compré una cubierta de taco, unas carutes, y se las monté. Porque iba a hacer una ruta con ellos. Que una ruta que fue la primera y la última. Yo no sirvo para campo, probé esa moto por el campo. Y recuerdo que iba bien. Iba bien. Iba yo como un pato, andando por el campo como un pato. Y me caí en arena. Porque yo recuerdo que dieron un briefing y en el briefing decía que yo cuando vayáis por arena, porque la arena perruna que hay por aquí no la hay por ahí arriba. Esto es arena de duna prácticamente. Y aquí te decían que yo cuando tú veas que la moto te colea, encaja a fondo que la moto se endereza. Ya, pues yo me aplico el cuento y iba perfectamente hasta que había una curva derecha. Y en esa curva se cayó un tío que iba en una GS 1200 precisamente preparada con llantas de 21 delante y demás. Se cayó, prácticamente casi parada en la curva. Y yo no sabía por dónde salir. Y al cortar gas, se me clavó la rueda de adelante, se me giró el manillar y al suelo que te fui. Pero
yo me veo a Miquel Silvestre, que también lo conozco y demás, me veo los vídeos que te bajas de las motos, te pones a hacer posturitas, tal y cual, te la coges por el culo, por la espalda, poquito a poco la va levantando. Pues la mía, antes de llegar al suelo, ya estaba de pie. ¿Pero qué me estás contando? Te puedes hacer una idea, una moto nueva, yo me había gastado allí 10, 11.000 euros para allá, y cuando se me cayó la moto, que para colmo se me enganchó en la bota de cross, que nunca me he sentido cómodo con las botas de cross, se me enganchó el asiento y saltó el asiento. Hostia. Cuando yo vi que esa moto tocó la arena y el asiento había salido por otro lado, si antes cayó la moto, antes la puse de pie. Son de estas cosas que te entra, que dices tú, hostia, ¿de dónde coño saca la fuerza? Que venía ya casi soltando los mocos de andar por la arena, venía soltando ya hasta moco. Y cuando cayó la moto, la puse de pie sobre la marcha. Venía un chaval de Huelva, no me acuerdo el nombre, y uno de Marbella, que le dije, Quillo, esta carretera nos lleva a Mazagón. Digo, y a Mazagón podemos ir a tomar una cervecita, le dije yo no tomo alcohol ni nada, pero dije, no, podemos tomar una cervecita, y Quillo, vámonos. Y para Mazagón nos fuimos y nos salimos de la ruta. No llegamos a terminarla. Con esa moto quiero recordar que tú hiciste un viaje a Asturias, ¿no? Correcto, en el 2010, con el amigo Martín Audi. Que ahí fue donde se me cayó también el mito de BMW, vamos, de BMW, no de esta BMW. Nos fuimos una semanita. Entramos por Galicia, León, Zamora, Galicia, y salimos por Asturias. Queríamos haber llegado hasta el País Vasco, pero al final la familia llamaba allá, nos llamaba por dentro y tiramos para abajo. Y yo recuerdo que veníamos para abajo, de León para abajo, veníamos a 150 y a mí me vibraba la moto. Que de ahí el cachondeíto que habéis cogido ustedes, cabrones, con lo de la vibración, que no vibra, coño, que no vibra. Espacio patrocinado por Vibradores BMW, el Satisfyer para hombres. Que me lo digan a mí. Que conste que no quería sacarte del tema de la vibración, ¿eh? Pues de ahí viene el tema de la vibración, del viajito ese que hice con Martín. Y yo iba encima de la moto, lo único que hacía pensar, 11.000 euros y me está vibrando las manos, tío, ¿esto cómo es? Voy en una BMW que me ha costado 11.000 euros y me vibran las manos, o sea que no venía cómodo, tío, no venía cómodo. Y ya cuando llegué, se me juntaron las vibraciones con otro bajón en el negocio. Me hacía falta dinero y llegó el amigo Antonio un día y me preguntó. Me dice, ¿en cuánto vende la moto? Me entró así, del tirón. La moto tenía ya, bueno, en 2 años le hice 40 y tantos mil kilómetros. Me dice, ¿en cuánto vende la moto? Y me cogí hace un poquito y le dije, 7.500. Y me dice, pues ya las vendí. Y digo, ¿cómo? Dije, que me la quedo, 7.500 me la quedo. Ni me regateó, ni me dijo nada, ni nada. Y yo, como soy hombre de palabra, digo, pues tú ya. Acto seguido de que tú comentaras eso, hiciste una última salida en la cual tú y yo coincidimos en Higuera de la Sierra, no, en Zufre, puede ser, en Zufre. Coincidimos en Zufre, que venía Artoni, venías tú, venía Antonio Guitare. Antonio Guitare venía con la 650 y fue la última vez que te vi montado en tu F800 GS. Ahí fue donde me enteré yo de que te quedabas sin moto y se me cayó un mito. La verdad que se me cayó un mito. Pues claro, tú eras de los pocos que yo conocía con los que yo podía salir y que me fiaba, porque la vez anterior que tú y yo salimos con el chico y además íbamos a hierro. Sí. Íbamos con el Tony lo perdimos, yo iba detrás vuestra. Hay un vídeo por ahí que todavía tengo yo guardado, de un Nokia que yo tenía. Ese día lo pasé, vamos, genial. Lo pasé yo y lo pasó el chico de Hinojo, que de por sí es una bala. Siempre lo hemos tenido como un gran piloto. Sí. Y bueno, vamos, no se me va a olvidar nunca esa salida. Y ya luego en esa otra salida donde coincidimos en Zufre, y ahí fue donde yo conocí personalmente a Antonio Guitare, que me dijeron, mira, este es Antonio Guitare. Y ya estuvimos hablando, el tema de las suspensiones, cómo solucionamos un poco el tema de las suspensiones, pues yo ando aquí dándole vueltas también a la historia. Pues, ¿no? Y ya luego me entero de que
te deshiciste de tu F800 GS y fue a parar a Antonio. Y la coletilla de que tu F800 se convirtió en el Satisfyer de Antonio, porque como vibraba, que a día de hoy, 264.000 kilómetros después, sigue vibrando. Y quien diga que no miente. Te voy a decir una cosa, el chico cambió de moto, se compró la GS800 nueva. La que salió después de la mía, esta que traía el depósito grande. Que de hecho, a mí me llamó por teléfono y me dijo, Pampi, necesito el código de pintura de tu moto porque quiero pintar la mía porque echo de menos mi 800 amarilla. Antiguo. Claro, me coincidió de que yo estaba de baja, que iba a estar sin una temporada sin moto y le dije la tapa del falso depósito para que se la llevara, para que se llevara el código de pintura. Y pintó su F800 GS Adventure en el color de la mía, pero sin brillo, la pintó en color mate. Como la suya era calamata, con color así también mate muy raro, pues la pintó en amarillo mate. Y no quedó fea. De hecho, hace poco vi la foto. Quedó muy bien. Las cosas del chico. Sí, el chico es un máquina en el tema de toquetear las motos. En una salida que hicimos juntas me dijo, no se lo propuse yo. Digo, Quillo, me va a dejar a probar la nueva a ver si esta vibra o no vibra. Porque él decía que no vibraba. Y yo la cogí, la reé un poquito y claro, a 120 así no te vibra, Quillo, pero la puse a 150, a 160, no recuerdo bien, y eso seguía igual. Tú sabes que el loco me va a tocar retocar cada vez que hablemos de velocidades superiores a las velocidades legales. Me va a tocar poner los pitidos. Poner el pi, ya está. Y eso, y recuerdo que vibraba y digo, pues esto sigue igual, esto no. Y ya nada, Antonio se hizo con ella y ahí lleva ya, ¿cuánto? Cerca de 300.000 kilómetros, ¿no? 264.000 la última vez que hablé con él y eso fue hace un par de semanas. Pero también te digo que en 3 semanas, como se nota que Ira no está en casa, sí. Me ha dicho que en 3 semanas le ha hecho 9.000 kilómetros. No para, es un bestia, tío. Es un cansino. Es como Benjamin Button, ¿no? Este va al revés, este va de viejo a joven. Vamos, que nos funde a todos con la moto, vamos, que nos aburre. Y nada, ya poco de llevarse el Antonio, pues otra vez igual. Me quedé sin moto y me entró otra vez las ganas de moto. ¿Con qué me quito las ganas de moto en plan económico? Otra XT660R. Ya había tenido una, había disfrutado y me hice de otra. Esta venía con unos escapes de carbono, venía con unos 1000 de carbono, venía con el filtro de aire, un BMC que traía, en fin, venía un poquito más preparadita, le puse yo una pantallita. Bueno, decir que disfruté mucho con la primera, porque con la primera fui yo, entonces andaba por los foros, andaba también el foro de las XT, y fui a la primera reunión que hicieron ese foro. La primera quedada del foro XT660, que fue en Daimiel. Que si te digo la verdad y te soy sincero, aparte de los viajes que he hecho con mi mujer, que son los que más disfruto, en solitario, en moto, a mí ha sido el mejor. Eso de montarme yo un viernes por la tarde, ir a un pueblo de un amigo, mi amigo Emilio, en Villanueva de Córdoba, que me prestó su casa para hacer allí noche. Yo con mi XT, con mi alfojita que me dejó mi amigo Luis, y cogí esa XT, tío, a 100, 110, para arriba, tío. Llegué a Daimiel, quitarle la alfoja, hacer 300 kilómetros de pista, dormir y a la mañana siguiente coger mi motito y coger la carretera, la X101, que nunca se me va a olvidar, que ya la cogí varias veces más de lo que me gustó, y bajar a un ritmo de 120, bueno, velocidades no legales, por encima de lo permitido. Pero que muchas veces iba y hostia, que voy a 150, tenía que cortar, ¿no? Y es una XT660. Y disfruté mucho con aquella moto. Me dio tan buen sabor de boca que me compré una segunda. Sí, que de hecho ya no era XT. Sí, sigue siendo la XT, la misma, además en azul también. XT660R, la misma. Ah, vale, entonces ahí estaba yo confundido. Entonces, porque es que yo recuerdo que tú tuviste una XT
660 azul y de esa Primera. pasaste a la XT Teneré, XTZ No, Teneré. Tuve ¿no? una XT660, la FGS800, y volví a tener otra XT660 y de ahí sí pasé a la Teneré 660. Que con la XT660 mucha gente se piensa, no, es que estas motos, bueno, por esas motos me fui yo a Madrid en aquello entonces, que era cuando estaba empezando Miquel Silvestri, que cuando estuvo aquí abajo en Sevilla presentando y demás, que entonces no lo conocía nadie, cogimos un grupito, unos pocos de Sevilla y yo, y nos encajamos en Madrid. Cuando él vino de dar la primera vuelta al mundo, si no recuerdo mal, que estaba allí la madre, Max Baumann, el Charlie Sinewan, Fernando Retor, estaba todo el personaje este allí. Roberto. Y allí Roberto Naveira, correcto, que tengo una fotito con el Roberto Naveira, el Max Baumann, el Charlie Sinewan, Fernando Retor, y otro chaval que es un militar de carrera. Y tengo una fotito muy guapa por la noche de estas charlas, tío, de estas cosas que no se te olvidan en la vida. Y yo, aquí habrá gente que tenga muchos kilómetros, que tenga la moto tal, la moto cual, tío, pero lo que yo he vivido en moto, para mí se queda, tío. Momentos especiales y únicos, como ese, por ejemplo. Y, coño, es más, me acosté, bueno, se acostó conmigo en el camping, pues yo con mi amigo Fernando, que desgraciadamente tuvo que dejar la moto por problemas, un accidente que tuvo y demás. A través de conocí a Max Baumann, que mucha gente lo conocerán por las redes sociales, y yo qué sé, es como cuando tú vas a un concierto y ves al cantante que te gusta y te dicen, Quillo, que Mick Jagger va a dormir contigo en la tienda de campaña. ¿Cómo? Sí, que es Max Baumann, que no tiene dónde quedarse, tío, que se va a quedar en la tienda de campaña contigo y yo me acuesto en Tar City. Digo, hostia, tío, pues es de esto que tú te acuestas y eres incapaz de hablar con él ni de preguntarle, te ves cortado, tío. Yo me sentí muy pequeño al lado de ese tío. Pero que yo, que dormí con más, vamos, desperté, nos despertamos los tres, tío, por la mañana, llegó Miquel Silvestre con esa cara ahí todo adormilado, y unos pocos colegas de Sevilla, tío, y son momentos imborrables. Ahora mucha gente conoce a Miquel Silvestre por salir en televisión y demás, pero en aquello entonces no era conocido. Y ese viajito a Madrid lo hice yo con una XT. Que a mí cuando me vieron, dije, aquí viene uno con una XT, se pensaría que yo iba a ir a 80 por la carretera, ¿eh? Yo llevaba el ritmo que llevaba todo Dios, y se ve que iba a 120, 120, y se ve que iba a 150, que iba a 150. No había problema ninguno. La XT tengo que decir que es una gran moto. Bueno, más que la XT, el motor. La estética de la moto no está mal, pero podría estar bastante mejor para los tiempos que corren. Pues a mí esa XTZ me gustaba mucho porque era negra, ya tenía también los escapes cambiados, tenía maleta, estaba muy, muy chula. Tú me estás hablando de la Teneré, pero yo cuando fui a Madrid a esto de Miquel Silvestre era la XT660R. La XT660R. Después vendí esa y me compré a través del Piti, lógicamente. Y yo, que hay un tío que vende una XT660 que está nueva, azulillo. Pues vamos a ir a verla. A un pueblo de Sevilla. Y total, que el muchacho vino, se presentó aquí en mi casa, me enseñó la moto, que venía con unos escapes de carbono puestos, que me gustó mucho, pero lo que pasa es que el tío los traía sin el DB Killer. Pruébala. Probé la moto, tío, y cuando llegué dice, ¿qué te parece? Digo, me gusta, tío, me la quedo, pero te voy a pedir un favor. Dice, ¿qué favor? Digo, que le ponga los DB Killer al escape, por favor, es lo único que te voy a pedir. Dice, sin problema, yo hay veces que se lo pongo y veces que se lo quito. Digo, esto es una barbaridad, esto es una espanta vieja, a mí nunca me ha gustado llamar la atención con la moto, tío. Nunca he pegado un acelerón, no, en Marbella sí los pegaba. Pero después no me gusta cuando vamos en reunión y empiezan los tíos a pegar peitos, a pegar acelerones, a mí esas mariconadas, la verdad es que no me gustan nada. ¡Ay, que me quedo muerta! Y esa moto era una mala bestia con los escapes abiertos. Recuerdo una anécdota muy buena, tío, a ver si te acuerdas tú. La presentación del motoclub de Bollullo, fue la presentación del motoclub de Matalascaña, sí. Donde fuimos allí en motoclub, tú habías llegado con tu XT, porque además llegaste sin los DP Killer y hace mucho ruido, y te dije, yo déjame la llave a ver cómo suena aquello. Y a mí fue por Navidades o algo, porque yo tenía petardo. Y tiré un petardo
Haciendo como que era tu moto en la que había pegado el petardo. Pegando el peo. La verdad que a mí también tengo, yo también tengo de vez en cuando una ocurrencia muy buena. De esa, ¿cuál fue el salto? De la XT esa a la Teneré, me compré la Teneré, y de la Teneré he pasado ya a la V-Strom. Que ha sido la moto que para mí más tiempo se ha llevado contigo. Sí, porque ahora cuando estoy más pelado. Estoy canino. De hecho, nunca pensé que ninguna moto le pudiera hacer, porque yo siempre no llegaba a los 50.000 kilómetros. Antes de los 50.000, 40, 50.000 kilómetros la acababa vendiendo y comprándome otra. Pero la V-Strom va a llegar a la tía por 110.000 kilómetros. No tengo un duro, tío. pelado. Pero sí te puedo decir que para mí ahora mismo, no ya por la necesidad, yo la veo la moto total, tío, para el uso que yo le doy. Yo la utilizo diario prácticamente para ir a trabajar y la utilizo los fines de semana. Y mi mujer se monta y dice que es la más cómoda de todas las que he tenido, la más cómoda es la que se ha montado. Hombre, cada vez que yo he mencionado el tomate, dice, del tomate no se te ocurra hablar malamente, ¿eh? Ojito. El tomate no se ocurra hablar, delante mío no se ocurra hablar malamente del tomate. ¿Dónde que no defiende bien el tomate? Yo te puedo decir una cosa, el tomate tiene 110.000 kilómetros y yo la compré con 20. Que de hecho fui a vender, la Teneré la vendí porque se encaprichó, la puse en 20, se encaprichó un militar que estaba en Melilla, se encaprichó de ella. Y el chaval aquello que yo me quedo con la moto, tal y cual, vale, el dinero. Yo la compré en 4.000 y la vendí en 4.000. Con 20.000 kilómetros más, la compré con 20 y la vendí con 40.000. El chaval se encaprichó en ella y yo no lo entendía. Digo, bueno, pues si hay más motos en las redes, yo pensaba que el tío se quería quedar conmigo o algo. Venga, voy a subir a la península, tal y cual, ahí Martín por el estrecho. El fin de semana que viene, tal y cual, aquí yo que estamos en alerta, que entonces era el tema este de los yihadistas, que estaba tan de moda, que estábamos un poquito acojonados, el chaval como era militar, y yo que es que estamos aquí en alerta y no me puedo mover de la base, tío. Ya, pues vamos a dejarlo para el fin de semana que viene, así se llevó un mes. El fin de semana siguiente, Quillo, que hay otra vez levante en el estrecho, que no circulan barcos. Total, ya el cuarto, pues coincidimos. Y cogí a mi amigo Antoñete y digo, Antoñete, me pasa esto. Antoñete junto con Luciano son con los primeros que empecé a montar motos. Él entonces no tenía motor, tiene una GS 1200. Necesito que me lleves a Málaga, tío, que voy a vender la moto, tú te llevas mi coche y a la huerta para atrás nos tenemos que pasar por Estepa, que hay un tío que vende una V-Strom y voy a verla, a ver si me gusta, pues me la quedo. Pues vamos a Málaga, dejamos la moto, todo perfecto. Bueno, la moto me dio por culo a la hora de arrancar porque se llevó un tiempo para aquí en el monte, pero en fin, total, que se la quedó y se la llevó perfecto. Cogimos el coche para atrás y nos paramos en Estepa y ahí vi yo el tomate por primera vez. Y el tomate estaba nuevo, flamante, además un tío de esto que tú lo ves y tú, este tío ni tiene pinta de motero ni nada, tiene pinta de un tío de gestoría, de esto que no ha montado en la vida en una moto. Y la moto tenía 20.000 kilómetros, el tío, coño, yo vendí la Yamaha en 4 y el tío me la vendía en 3.500. Yo digo, vale, yo decía para mí, digo, me la quedo, pero no soy persona de las que le gusta regatear, pero con este tío me puse a regatear. Y yo quitarle algo, te pone de esto que te pone tú, mira la moto, aquí tiene un arañocito, aquí tiene, esto tiene aquí cintilante puesta. Y me salta el tío Muser y me dice, que yo, nadie de mi familia quiere que venda la moto. Yo la voy a vender porque no la cojo, no le quito ni un duro. Si quieres la moto, 3.500 euros, si no la quieres, déjala aquí. Y me eché mano al bolsillo y digo, toma los 3.500 euros antes de que te arrepientas, muchacho, que me la llevo. Y hasta el día de hoy, tío, me la traje, vine montado y le notaba 4 cositas raras. Yo cuando llegué siempre las motos siempre las pongo a mi gusto, las manetas, las toco un poco, el pedal de freno si no está bien. Ya te digo, la compré con 20.000 kilómetros y tiene 110.000 y tiene las pastillas de freno de la casa, te lo puedes creer, y la moto frena. Sí, además no conozco a nadie porque además en cierto cumpleaños del cansino de Antonio estuvimos comentando de que tú conseguías arrastrar las estriberas de esa moto. Y yo ese detalle se me quedó grabado y muchas de las V-Strom que yo he visto por la calle me he fijado
los avisadores de las estriberas y ninguno está marcado. O sea, tú eres de los tíos que han sido siempre capaces de sacarle lo mejor a todas y cada una de las motos que has tenido. De hecho, a mí siempre me ha costado mucho trabajo ponerme detrás tuya. Y ni siquiera con esta soy capaz de ponerme detrás tuya. También es verdad de que yo ya no hago lo que hacía antes. Antes iba más ligero y ahora voy un poco más tranquilito. También es verdad que en el grupo de los peluzos siempre se ha dicho de que como probador de neumáticos eres el número 1. Lo que pasa es que ahora Michelin te ha puteado. Me han puteado. Yo, hombre, probador de neumáticos no se puede decir porque la verdad es que soy fiel a lo que me gusta. Y cuando empecé a montar Michelin en la FZ1, porque antes montaba MCL, en fin, lo que se me ponía por delante, y nunca terminaba de ir a gusto. Y en la FZ1 empecé a montar las Michelin, las Pilos Power Road 2 CT. Y te puedo decir que la FZ la vendí con la estribera gastada hasta la goma. O sea, le quité los avisadores y gasté tanto la estribera que llegaba ya la goma que recubre la estribera por arriba, llegué a gastarla, a rozarla ya por el suelo. Y eso era con las 2 CT, ¿eh? Con una goma Turismo, porque una de las veces monté la Pilos Power y la quité porque eso era de loco, tío. Eso arrastraba hasta las orejas. Y además me duraron 5.000 kilómetros. Digo, esto no merece la pena. Digo, la otra van de puta madre. De hecho, con Michelin nunca me daba un susto, nunca. Cosa que sí me ha pasado con las Mercedes, cosa que sí me ha pasado con Dunlop en la KTM Super Duke, una Super Duke que tuve el Voltio, con las gomas ya calientes en una rotonda. Me dio un susto que con las Michelin en frío nunca me había pasado. Y nunca me ha pasado. Y ya desde entonces fui fiel a Michelin, excepto la XT que montaba lo mejor Heidenau, o alguna gomita de estas más económicas. Las Mercedes Touran también son muy buenas gomas. De hecho, yo heredé una Touran tuya trasera que estaban muy bien redondeaditas. Las terminé de pulir, pero pulir me refería a que ya ni los avisadores. Era algo ilegal. Y yo ningún neumático he conseguido hacerle ese redondeo que tú has conseguido hacerle. Ya te digo, a lo que vengo a referirme, que aun tú yendo y viniendo al trabajo, que normalmente se le suelen hacer planos haciéndole un uso diario a la moto, un uso que no sea de salir de fin de semana, tú siempre has sabido sacarle buen rendimiento a los neumáticos. Esas Mercedes Touran que yo heredé, tengo por ahí una foto todavía, estaban muy bien gastadas, ¿eh? Sí, porque yo soy, ya no tanto, ¿no? Ya los años te hacen ir menos, pero yo soy un enamorado de la Sierra de Huelva. En plan motero, en plan ciclista y en plan senderista. Que ya es lo que yo estoy pensando. Digo, yo es que no hago senderismo, yo lo que voy a pasear por la sierra. Lo hago con mi hijo y disfruto muchísimo de ello. Pero el cruce me encanta ir al cruce y tomarme mi cafelito en el cruce. Y yo tomé una vez, no la costumbre, tenía la necesidad de subir al cruce el fin de semana y me iba solo. Lo mismo me iba por la mañana que me coincidía por la tarde después de comer. Mi mujer, niño, ¿vais a tomarte el cafelito? Sí. Y cogía mi motito, me tomaba el café en el cruce y para atrás. Y el cruce pues llevo subiendo ya por más de 20 años. Y disfrutándolo, y sigo disfrutándolo. Aunque para algunos sea eso un paseíto muy cortito, a mí eso me da vida, tío. Me da vida. Lo que sí veo hoy es mucho inconsciente en la carretera, tío. Mucho inconsciente en la carretera y la verdad es que ya voy con miedo. Pero la carretera del Berrocal y de Zalamea hasta Valverde, para mí es una carretera que me da vida. La disfruto de la. Por eso la redondeaba tanto, claro. Bueno, Jesús, yo la verdad es que he disfrutado mucho de esta charla. No estaba pensado para nada, ¿verdad? Tú estarás de acuerdo conmigo en que no estaba previsto. El plan era otro. El plan era que fuéramos a hablar de algo referente a la moto, algo referente a los peluzos, porque tú has salido muchas veces a colación. Hay una cosa que yo siempre he comentado mucho, de que eres de las pocas personas que yo conozco, de hecho yo diría que solamente conozco a 2 personas que son capaces de hacerte una ruta sin usar GPS. Tú no tienes GPS en la moto,
No recuerdo haberte visto nunca un GPS en el manillar de la moto. Y eres un tío que, fotográficamente hablando, te conoces muchísimas carreteras de toda Andalucía y fuera de Andalucía, Portugal, Extremadura, etcétera. De hecho, este fin de semana hemos estado, no sé ni dónde hemos estado, porque yo lo único que hacía era seguiros a vosotros. Y bueno, también tengo que decir que la anécdota era que hemos hecho trail con las motos. Que eso no se esperaba, no me lo esperaba ni yo. Mira que yo soy malo para meter la V-Tron en campo, ¿eh? Y lo que yo disfrutaba viendo al Piti de arenilla de arriba abajo. Y José Antonio Galán, que cuando estaba lavando la moto, digo, que yo sabes la mejor forma de quitarte el polvo del mono. Y dice, ¿cómo? Digo, coge la pistola, aprovecha que todavía está encendida y te doy. Y dice, pues venga, se echó la pantalla del casco para abajo. Se puso un cruz como un espantapájaro y le digo un manguerazo para arriba, manguerazo para abajo. Digo, que yo esto ha quedado perfecto. Digo, no te va a hacer falta ni de lavarlo cuando llegue a casa. Y quedó el tío más contento con la mano. Nota para los chavales que escuchen este podcast. Existen muchos tipos de... Yo siempre he dicho de que... lo he dicho y lo sigo diciendo. Existen muchísimos tipos de moteros, ¿no? Está el motero que sale de fin de semana, el que está el repartidor, está el que es piloto, el expiloto, el motero Verlander, bueno... Pero luego está el motero que en mitad de la ruta se para lavar la moto. Es el amigo de Antonio. Y mira que tiene un buen mecánico detrás que le dice siempre que no se le ocurra, porque él llega con la moto en caliente y le mete la pistola, y eso la verdad es que no es bueno. Ni que te coja la bujía, ni para el escape, porque hay un cambio de temperatura muy brusco y eso no es nada bueno para la moto. Pues él le dan 3 pitos. Él llega, ve su moto llena de polvo y está... Y además le mete la pistola por todos lados, que es otra cosa que no se debe hacer. Sí. La pistola, siempre que se lave la moto con pistola, ni debemos acercarnos a los rodamientos, ni darle a la cadena, que no sé si te fijaste cómo sacó la cadena del lavado. La cadena la llevaba recién puesta. Y le da con la pistola a la cadena y eso se mete en los rodillos y le hace polvo las cadenas. Así le dura lo que le dura. Bueno, también hay que decir otra cosa. Salida sin anécdota no es salida. Y siempre y cuando... Y hay que tener claro de que hay que volver de todas las rutas y de todas las salidas con anécdotas, pero con anécdotas buenas, ¿no? Nada de sustito ni nada de historia, sino anécdotas del tipo Jesús nos metió por un carril, el otro fue lavar la moto en medio de cuando todavía nos faltaban 300 kilómetros de vuelta, la comida fue una maravilla, la conversación fue aún mejor y cosas así. La verdad es que Jesús, se disfrutó. Jesús, para ir recortando esto, ¿cómo dirías que te lo has pasado en este primer encuentro? Pues bien, no era tanto, yo estaba un poquillo asustado, pero la verdad es que al final Gonzalo va a tener razón, esto engancha, tío. ¿Has visto cómo hablar con el Bumpy cámara por delante y un micro por detrás? ¿Qué dice usted? No duele tanto como parece. Hombre, esto estaría mejor en una cafetería, hacerlo en una cafetería, poner cafelito y tenerte delante y olerte y esas cositas, pero vamos, las faltas de pan buenas son tontas, ¿no? Escúchame, que sepa que no eres mi tipo, ¿eh? Lo de olerte suena regular. Bueno, tú sabes que te quiero. Sin sexo, pero te quiero. Yo también. Bueno, chaval, lo dicho, yo me lo he pasado muy bien. Me encantará volver a verte, darte un abrazo como te merece, dar un beso al chico y a mi Carmelilla, y nos vemos en la siguiente. Perfecto, amigo. Un abrazo, campeón. Pues ya estamos en contacto. Un saludito. Hasta luego. Un abrazo, tío. Hasta luego. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al Bumpy.
Y tú, que eres un mamón, porque no tienes otro nombre, que tú, que no, que yo no, porque yo no sé hablar, porque no... Exactamente, yo no considero que tenga nada en especial, digo, yo ya te digo, yo por ti, vamos, que no... Me cago en todas tus mulas, pero tampoco te Pues yo soy muy malo hablando, yo soy de las personas que me gusta más escuchar que hablar. No... Sí, pero tú no es que sepas hablar, yo no soy locutor, Jesús. No, si no se trata de ser un locutor, sino que... ¿Y qué? ¿Cómo te ha Igual, yo que al principio no sabía si estaba o no estaba, era una prueba o era ya habíamos empezado, tío, estaba un poquito cortado, digo, no le voy a preguntar porque si no, creo que esto vaya en serio. No te preocupes, yo lo hago dolor. Luego están las tomas falsas, yo tengo que aprovechar y luego hacer las tomitas falsas y las 4 cositas así de cachondeo. La verdad es que sí, se quedan muchas cosas en el tintero, tío, por hablar. Porque no vamos a hablar de algo. Porque tú pensabas hablar de algo y al final resulta de que hablamos de cualquier otra cosa, pero esto da luego pie a que hablemos con otra... lo que pasa es que ha faltado el voltio. Si llega hasta el voltio, empezamos a meternos con Rosy y con su historia, pero hemos hablado de tu trayectoria. Y mira por donde la gente ya conoce a otro peluzo más. ¿Vale? El creador del grupo, que no lo hemos hablado. También, pues tú, lo podemos hablar en otro otro episodio. O por qué la pelea con Gonzalo, o por qué Gonzalo se pelea Antonio se pelea con las Adventure y Pierre Pitti defiende las Adventure. Y lo típico de los peluzos. Esto lo hemos hablado un montón de veces. Y a la gente le gusta el cachondeo de que nos picamos y de que nos metemos y nos enfadamos, pero luego de cachondeo. Lo de lavar la moto en medio de la ruta, eso aquí se le ocurre. El cachondeo. Bueno, chaval, te lo he dicho. Dale un besito al personal. Muchacho. Ya hablamos. Venga, un abrazo, tío. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.